Muchas gracias, señor senador. Informo a la Asamblea que ahora procederemos a la presentación de 7 votos particulares. Se concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa para presentar voto particular hasta por 5 minutos. Adelante, señor senador. A todos y a todas, buen día. Buen día, hermano querido, buen día. Saludarte. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores. El día de ayer tuvimos una reunión en Comisiones Unidas bastante importante porque ahí se plasmaron debates, puntos de vista respecto al dictamen que hoy nos ocupa. En el turno que me correspondió dejé clara la posición al respecto y también anuncié la presentación del voto particular que hoy expongo a ustedes y que deja constancia del razonamiento que orienta el sentido de votación que emitiré en contra del paquete de reformas del dictamen. Quiero exponer algunos de estos puntos que soportan el dicho del voto particular. Lo primero, es decir, que hace 4 años, cuando se aprobó la Guardia Nacional, transformando la reserva de Fuerzas Armadas prevista en la Constitución en una Policía Nacional, todas las fuerzas políticas de este Senado, en un amplio consenso, cerramos filas y se apoyó el proyecto estratégico del Gobierno federal prácticamente por unanimidad. En el marco de esa reforma constitucional, esencialmente, los consensos fueron, entre otros, los siguientes. El Estado debe de proveer seguridad pública y por ello puede hacer uso de la fuerza dentro de los marcos de la legalidad. Se reconoció a las autoridades militares como sujetos facultados para utilizar la fuerza para trabajar en tareas de seguridad pública en supuestos excepcionales y, por supuesto, también con su fiscalización de manera subsidiaria y solamente en uso de la facultad del Ejecutivo Federal. Es decir, de manera subsidiaria, temporal, extraordinaria, subordinada, regulada, fiscalizada. Como lo determinó el caso de la Corte Interamericana, Alvarado Espinosa y otros. De esta forma, se planteó en el debate fortalecer a las instituciones policíacas. Ese fue el compromiso que hicimos en este Senado de la República, a las instituciones de policía y procuración de justicia de las entidades, dado que su responsabilidad en todo lo que corresponde al combate a la delincuencia alcanza más del 85% de los delitos que se cometen, a diferencia de la tarea federal. También esa reforma constitucional en materia de Guardia Nacional fue aprobada gracias a un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas que hoy están aquí también representadas, que la Guardia Nacional sería de carácter civil, con mando civil a cargo de la Federación y adscrita al ramo de seguridad pública, con elementos activos sujetos al fuero civil, autorizando la transferencia inicial de soldados y marinos para su conformación. En nuestras discusiones tomamos en cuenta la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas de la Ley de Seguridad Interior que, abro la cita, señala: dicha ley resultaba inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional. No obstante, la iniciativa que se presenta por la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados no corresponde a ninguna de esas preocupaciones, compromisos, textos legales, textos constitucionales e interpretaciones de la Suprema Corte, y fundamenta su pertinencia en algunas consideraciones, por ejemplo, como son la popularidad de las Fuerzas Armadas. Ese es uno de los razonamientos. Otro es que
en este momento hay una confusión entre las tareas de seguridad nacional y las de seguridad pública. Una más es que no hay policías en estados y municipios. Ese es un compromiso que hicimos y que dejamos plasmado en el 7º transitorio. Y también que solo el Ejército puede garantizar que la Guardia Nacional no se corrompa. Por lo que se refiere a los planteamientos de la reforma misma, debo decirles que con el 29, en donde a la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde manejar el activo del Ejército y, por supuesto, el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, se está contraviniendo el 21 constitucional. También con la reforma que plantea el otorgar facultades de investigación sin el control del Ministerio Público. A la Sedena se le está dando control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, el nivel más alto del mando sobre la estructura de la Guardia. En lo aplicable a la Guardia, el secretario tiene facultad para colaborar en la formulación de la estrategia nacional, que aquí se va a revisar, expedir manuales de organización, elaborar programas y estrategias de la Guardia, proponer ante el Ejecutivo a la persona titular de la comandancia, recibir informes sobre desempeño y resultado de actividades de la Guardia, aprobar los manuales de operación de la Jefatura General de Coordinación y las jefaturas de policía y la sujeción disciplinaria del personal adscrito a la Guardia Nacional. Finalmente, debo destacar también que se ha sostenido recurrentemente que el cambio que se propone en esta reforma no afecta el carácter civil de la Guardia Nacional, ya que solo será de carácter administrativo, para efectos presupuestales, para el pago de los salarios, para sus ascensos y para su distribución territorial y, por supuesto, para resolver asuntos propios de formación y disciplina. Pero se nos olvida que el mandato expreso del artículo 21 constitucional también señala: la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita, y esa es la parte administrativa, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad, los programas, políticas y acciones. Este es un mandato constitucional que no puede ser cambiado, que no puede ser modificado, que no puede ser reorientado por ninguna ley secundaria. La propia ley de la Guardia Nacional, que no viene contenida en la reforma en su artículo 4, señala que la Guardia Nacional está adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese sentido, no podemos cambiar la adscripción sin afectar la disposición constitucional. Por estas y otras consideraciones que están en el voto particular, es que no podemos acompañar, reiterando nuestro absoluto respeto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Son a las primeras que debiéramos de proteger con el andamiaje jurídico, porque si no, estas leyes van a caer como fichas de dominó cuando se haga la prueba constitucional de las mismas, y toda la actuación que en ellas se haya soportado de las Fuerzas Armadas se puede ver afectada también y ver afectados a los elementos que la integran. Gracias, presidente. Gracias.